Conferencia, la desobediencia a Dios, camino de maldición, parte 2. Tema central de esta conferencia: despierta iglesia, despierta, despierta mundo dormido. Continuamos este mensaje urgente porque el tiempo ya no es mañana, es ahora. La palabra de Dios no cambia con las generaciones, no se adapta a las modas ni a los movimientos sociales ni a la falsa misericordia moderna. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Malaquías 3, versículo 6 dice: yo el Señor no cambio. Entonces deberíamos de hacernos la siguiente pregunta: si Dios no cambia, su juicio tampoco ha cambiado, su santidad tampoco ha cambiado, y su juicio contra la desobediencia y el pecado del ser humano sigue vigente. La condena de una iglesia religiosa pero desobediente. La mayoría de los que se dicen cristianos hoy no son discípulos de Jesucristo. Estos cristianos son asistentes de templos, son repetidores de frases bíblicas, pero no son hacedores de la voluntad del Padre. Esta verdad la podemos hallar escrita hasta en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 26 y 27, y dice así: pero todo el que oye estas palabras y no las coloca en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó una lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué significa esto? No basta con oír, no basta con cantar, no basta con parecer ser cristiano. Si no hay una obediencia, hay ruina espiritual y finalmente una condena eterna. Debemos de tener en cuenta que la obediencia es el señalamiento del verdadero amor. Hoy escuchamos decir: Dios me ama como soy. Sí, Dios te ama como eres homosexual. Dios te ama como eres prostitución. Dios te ama como eres ladrón. Dios te ama como eres fornicario, adúltero. Sí, Dios te ama. Pero Dios no aprueba lo que haces, y si vives en pecado, irás al infierno. El verdadero amor de Dios se prueba con la obediencia, no en emociones. Juan 14:15 nos enseña nuestro Señor Jesucristo: si ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, nos enseña, nos da una fórmula para saber cómo amar o si hemos llegado a amar a Dios. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos los mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Así de claro, no lo digo yo, lo enseña la Biblia. No importa cuántos años tengas en una iglesia, no importa si eres pastor o líder o cantante, si no obedeces los mandamientos de Dios, ten la plena seguridad que no lo conoces. La desobediencia inicia en el huerto del Edén y sigue vigente hasta hoy. La raíz de todos los males comenzó con la desobediencia de Eva junto con la complicidad de Adán. Dios les había dado una orden sencilla: no coman de este fruto, pero ellos prefirieron escuchar el chisme, escuchar la mentira, escuchar al diablo antes que a Dios. Génesis 3:6 nos dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, pero tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que lo tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también lo comió. ¿Cuál fue la consecuencia? Escrito está en Génesis 3, capítulo 3, versículo 23 y 24. Así
que el Señor Dios expulsó al hombre del jardín del Edén. Desde ese momento, desde ese entonces, la humanidad vive maldita por el pecado. Ay, ¿cómo así, pastor? Ahí lo dice la Biblia. Y aunque Jesucristo vino a ofrecer redención a la mayoría lo sigue rechazando. Porque cuando nosotros nacemos en la presencia de Cristo Jesús, Juan 3, capítulo 3, versículo 3 y 5, que nos enseña que el que no nazca de nuevo no entrará al reino de Dios. ¿Por qué rechazar sus mandamientos? Es rechazarlo a Él. Los pecados que cierran las puertas del cielo, ya se los he venido enseñando en conferencias anteriores, pero vuelvo y les insisto, ¿sabe cuáles son los pecados que llevan directamente a una persona al infierno si no hay arrepentimiento y obediencia? Vuelvo y lo repito, Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la naturaleza se conocen muy bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, nos dice el apóstol Pablo, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lista es clara. Si tú practicas estas cosas, no estás en camino al cielo, sino en la perdición eterna. El que desprecia a Jesús son aquellas personas que están practicando este tipo de pecados. Ya el que desprecia a Jesús ya está condenado. ¿Crees que Dios en verdad es bueno y por eso no nos va a castigar? Dios es justo y su juicio ya está predeterminado para los que rechazan a Jesús y desobedecen la palabra de Dios. Esta verdad la podemos hallar, escrita está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y también nos dice, nos enseña y nos da claridad específicamente con respecto de este tema de los cristianos. Hebreos 10, 26 y 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿quién recibe el conocimiento de la verdad? Los que escuchan la palabra, los que van a una iglesia, los que leen la Biblia. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, o sea, repetitivamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Y quién o cuál es el sacrificio por el perdón de los pecados? Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino una terrible expectativa de juicio de fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Conclusión, hermanos, hermanas, damas y caballeros, esto no es un fanatismo, no es un mensaje fuerte, es la verdad del Evangelio. Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador, no vino a traer una religión, vino a llamar verdaderos cristianos, no, vino a llamar verdaderos discípulos que obedezcan su santa palabra. Despierta, iglesia, despierta, mundo dormido. El juicio de Dios está aquí a las puertas. Y solo la iglesia cristiana, discípulos obedientes a Cristo Jesús, serán arrebatados y salvos. En Apocalipsis 22, versículo 14 nos enseña: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar a las puertas de la ciudad. Ya tú decides, obedeces o no obedeces. Lo invito para que por favor continuemos con la próxima conferencia. La desobediencia a Dios es camino de maldición, parte 3. Muchas gracias.